Buenas tardes. Estamos iniciando la sesión de la tarde para hablar acerca de por qué creer en Jesús. Ahorita estaba diciendo yo que no creer en Jesús es pecado. Digamos que hasta llegando a un límite, estamos enseñando a la gente que el que no crea en Jesús está cometiendo el verdadero pecado, porque eso fue lo que el Señor dijo, que nos enseñaría lo que el Espíritu Santo nos va a enseñar. Y el Espíritu Santo nos debe enseñar que el verdadero pecado es no creer en Jesús. Entonces ahorita diríamos, entonces, ¿por qué creer en Jesús? ¿Por qué creer en Jesús? ¿Y qué es lo que debo yo creer de Jesús? Bien, Jesús cuando habló, nos habló acerca que hemos hablado que la palabra de Dios es espíritu. Y toda la palabra en el Antiguo Testamento es ley. Y en el Nuevo Testamento la gente piensa que el Nuevo Testamento no es ley, pero ya hablamos en Romanos capítulo 3, versículo 27. Dice, ¿dónde pues queda la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces, ¿por cuál ley? Por la ley de la fe. Quiere decir que en el Nuevo Testamento, que ahí la fe en Jesucristo es una nueva ley. ¿Esa nueva ley es el Evangelio o es la palabra que Dios nos dio para hacernos libres de la ley del pecado y de la muerte? Así dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces aquí vamos a encontrar, y tenemos que estudiar un poco mejor esto, porque a muchas personas cuando no entienden esto, luego pues van a usar la ley como libertinaje y como ocasión para la carne. Entonces, si no, esto es un tema demasiado grande, hay demasiada pregunta, hay demasiada angustia por esto, porque cuando uno dice la ley, entonces los que ya conocemos la ley, en cuanto que hemos sido ejercitados en lo bueno y lo malo por el conocimiento de los 10 mandamientos, entonces cuando discernimos qué es bueno y qué es malo, podemos enseñar a los demás, pero hay personas que no han sido instruidas en cuanto al bien y el mal, y todavía son como niños y necesita que crezca espiritualmente para que precisamente sea libre de la ley del pecado que conduce a la muerte o que nos juzga, porque el diablo siempre está juzgando a los hombres y los está acusando, aprovechando la ley, y siempre está acusando, ay, mire que él hizo esto, mire que él hizo esto, mire que no sé qué. Entonces las personas cuando cometen alguno de los delitos de la ley o las faltas a la ley, entonces va a sentir miedo si eso que hice me va a ocasionar la pérdida de mi salvación. ¿Será que soy salvo? ¿Será que Dios me perdona? ¿Será que por eso me está yendo mal? Bien, yo creo que ese es un tema que es muy importante, y estos estudios no se deben ver una vez. Yo lo repito muchas veces, esto hay que verlo muchas veces. Para mí, a mí me costó muchas horas de lectura, de oración, de llanto, de condenación y de libertad. Cuando fui libre verdaderamente de la ley, sentí una gran paz que quiero transmitirle y que quiero que ustedes también la adquieran, que la disfruten y que vivan en ella, pero que también entiendan que cuando la libertad de la ley se usa como libertinaje, está mal. Entonces, ¿por qué? Porque Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino vestidos por amor los unos, servíos por amor los unos a los otros, servirse por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, está cumpliendo toda la ley. Ahora, nosotros tenemos la ley dividida
Ay, con este color no sé si se nota. Voy a ponerla con negro más bien. Esta luz aquí se me... ¿Sí? Esto le podríamos llamar entonces pecado. Y esto le puede llamar maldad. Estoy escribiendo. Que espero que me entienda la letra. Pecado y maldad. ¿Sí? Se está dividido, la ley está dividida en dos partes. Aquí no está diciendo, aquí no está hablando del pecado, sino que está hablando de la maldad. Aquí está diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son estos 6 mandamientos. Pecado es esto y maldad es esto. Entonces muchas personas llaman a todo esto pecado, pero ni siquiera se les ocurre pasear por la maldad. De hecho, nos enseñaron los mandamientos muy mal. Porque si a usted le preguntan cuál es el primer mandamiento, los que han pasado por una institución, denominación católica, pues van a decir que el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento es no jurar su santo nombre en vano. Tercero, santificar las fiestas. 4, bueno, así, honrar al Padre. Pero ¿por qué se saltan? No tendrás imágenes. ¿O por qué no dicen que no tendrás dioses ajenos delante de mí? Porque finalmente esto es el pecado que se comete contra Dios, pero estas son mandamientos que son humanistas. Al ser humanistas, entonces claro, uno tiene una relación primero con Dios y luego con la humanidad. Con Dios uno no debería tener dioses ajenos, no tendrá otra imagen y no tomar el nombre en vano del Señor y guardar el día de reposo. Son delitos que se cometen contra Dios. Las personas que dicen que son libres de la ley, entonces comienzan a vivir aquí en esto. No, yo como ya soy libre de la ley, ¿sí? Vivo bajo la gracia, entonces yo puedo codiciar, puedo hurtar, puedo cometer, matar, adulterar, todo eso. Acabamos de leer que a libertad fuimos llamados. ¿Qué es la libertad a la que fuimos nosotros llamados? Que cuando el hombre se iba a acercar a Dios, se cayó otra vez esto. Cuando el hombre se iba a acercar a Dios, entonces tenía que entrar y venía solamente hasta acá y estaba el velo del templo. No sé si me están viendo. Entonces el velo del templo, es que aquí yo estoy viendo mis apuntes que son verlos a ustedes, para que yo me veo tan bien. Estoy viendo si me veo bien, si se ve. Entonces, los hombres, los levitas solamente podían llegar hasta acá, los sacerdotes hasta acá, pero hasta acá solamente el sumo sacerdote podía entrar hasta la presencia de Dios. Entonces, digamos que la ley es como este velo, que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó y quedó entrada libertad. Hubo libertad de entrar ya, al no estar el velo, pues entonces ya quedó unido el lugar santo y el lugar santísimo. Esa es la libertad a la que fuimos llamados, pero la gente entiende mal la libertad al libertinaje y la lleva al libertinaje. Nosotros cuando vamos a rendir el culto y las personas tienen la condenación y han cometido el pecado, pues uno debería confesar su pecado y sencillamente esperar a que el Señor le perdone, siempre y cuando son los pecados de la conducta. Si usted ha cometido un pecado, hay 2 tipos de pecado. Bueno, vamos a mirar Mateo capítulo 12. Mateo, hoy vamos a hablar solamente de uno, de una parte de este tipo de conducta o de pecado. En Mateo capítulo 12 versículo 22 usted ve que comienza diciendo que una parte es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿cierto? Hasta el 31 dice: por tanto os digo que todo pecado de blasfemia serán perdonados a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Ahí hay una diferencia entre la blasfemia contra el Espíritu Santo y, o sea, el pecado contra Dios, que uno dice, ay no, entonces yo tuve idolatría. No, eso no es la blasfemia. Esto es parte, por eso es que estoy como tratando de quitar capas, como si yo me quisiera quitar primero. Yo no me puedo quitar la camiseta si no me quito primero la camisa. Primero me quitaré la camisa, luego la camiseta, ¿sí? Entonces estoy tratando de abrir la primera parte, que es, dice, cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Esas clases, si alcanzo a terminar hoy, esta mañana hablaremos la otra, ¿sí? Entonces, o hacer el árbol bueno y el fruto bueno, o hacer el árbol malo y los frutos malos, porque por el fruto se conoce el hombre, ¿sí?
Por eso luego fue que los trató así: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ese es el trato que el Señor le dio a los que lo acusaron a él, que las obras que hacía las hacía por el diablo, por el príncipe de este mundo, por Belcebú. Entonces él lo que estaba haciendo una obra de Dios, que era por la influencia del Espíritu Santo para darnos vida. Pero él dijo que todo lo que me hagan a mí, hemos hecho, lo escupieron, lo golpearon, todo eso será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado. Eso tiene varios elementos y varias fases, digámoslo así. Vamos a hablar de la primera fase del pecado en Mateo capítulo 18. Bueno, le quiero recordar, los que están siguiendo el estudio en la mañana de por qué Mateo es así, Lucas así. Recuerden que Mateo es el que anuncia que Jesús viene como rey, ¿sí? Que viene como el Cristo, que viene con poder y gran gloria, y tiene ese enfoque. Entonces, como viene como rey, las parábolas en este libro hablan mucho acerca de lo que él va a hacer cuando venga por segunda vez, y su poder y su autoridad. Entonces, él siendo el rey y él siendo el que podía condenar, entonces dio libertad a uno y perdonó a otros. Entonces a otros también los condenó porque no perdonaba. Antes de leer Mateo 26, antes de leer Mateo 18, vamos a leer un momentico el Padre Nuestro, que lo enseñamos en parte esta mañana, en parte. Pero tengan abierto ahí, porque Jesús en Mateo capítulo 6, en el versículo 9, dijo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y añade: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Está hablando de las ofensas, o sea, de la relación humanitaria, de humanos, así sea el papá, así sea con el hermano, así sea con el vecino. Son lo que es la maldad. No honrar a padre y madre, o sea, no obedecer. Es que la gente piensa que honrar a padre y madre es no llevarle el día a la madre, a llevarle un almuerzo. Yo no sé qué van a hacer ahorita en mayo los que creen eso, pero van a tener que hacer, como se dice, manifestarse mejor, porque honrar a padre y madre es obedecerlo, y no hacerlo, darle el dolor de llevar una vida tan difícil que hace que el mismo papá o la misma mamá sufran por la conducta que ellos tienen. A un papá no le gustaría que su hijo saliera por el periódico diciendo que es el gran ladrón de bancos, o que es un matarife, o que es una persona que ha hecho mal. Eso hiere el corazón de los padres. Entonces, honrar a padre y madre, más que darle cosas, los padres no quieren que los hijos se pierdan, los buenos padres, digámoslo así, entre comillas. Pero honrar a padre y madre, no matar, pues obviamente, sobra decirlo, la gente quitarle la vida a otra persona y cometer adulterio, pues es no ser fiel, y luego no hurtar es no quitarlo a los demás, y luego levantar falso testimonio es hablar mal de los demás, porque trae separación de personas, y no codiciar, porque la codicia hace que la persona llegue a cometer de ahí adelante todo el resto. Cuando una persona codicia, es capaz de hablar mal para robar y para llegar a adulterar, y llega pues hasta matar, que podría matar hasta a su papá y su mamá. Hay personas que matan a sus padres y a sus madres por quedarse con la plata de ellos, entonces no nos escandalicemos ante eso, pero esa es la verdad. Entonces, está entendido la maldad y el pecado. Entonces, en el Antiguo Testamento esto fue manifestado, esa ley fue dada por Dios para que nosotros aprendiéramos a temerlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si una persona no honraba a padre y madre, el padre y la madre iban allá y lo llevaban ante el sacerdote. Si me encuentras esa cita, para dárselos a ellos y dejarse ahí. Lo mataban a piedra. Llegaba: mire, este hijo es contumaz y no me obedece. Entonces él lo llevaba hasta tal parte y cogían las piedras y lo mataban a piedra. ¿Sí? Es decir, que Dios enseñó por medio de la ley a matar. Entonces dijo también: ojo por ojo, diente por diente. Si usted me quita uno, yo le quito el otro. Si usted mata al otro, yo también le mato al otro. Entonces, no cometer adulterio es porque decepcionaba y hería el esposo. Si quieres, dejemos así porque son más cosas, no te preocupes. Y luego, pues no hurtar, pues porque se está aprovechando de los bienes ajenos. Pero la verdad, todo esto que está pasando, todo esto que dice la ley, es naturaleza satánica. ¿Por qué? Porque el diablo fue el que quiso ser un Dios.
Luego él quiso hacerse imagen igual a Dios. Luego él menospreció el nombre de Dios y finalmente dañó el reposo de Dios. Entonces digámoslo así, que lo que Dios, antes de conocer a Jesús, nos está diciendo es: no sean como el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo vino para matar, para hurtar, para destruir los matrimonios, para todo esto. Y él lo hizo fue por codicia. Entonces, cuando Jesús dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, es toda esta naturaleza, ¿sí? Entonces, como el hombre tiene que encontrar que esa naturaleza está en él, pues lo único que le queda es confesar que es pecador, ¿sí? Entonces Dios dio la ley para que el hombre pueda confesar que es un pecador, porque Jesús viene a salvar a los pecadores que se arrepienten. Recuerde que la semana pasada hablamos acerca del arrepentimiento. Bien, entonces en el Antiguo Testamento la ley solamente traía, era para que aprendiera a temer a Dios y a servirle, pero también traía miedo. Sí, las personas tenían miedo y por eso tenían que, porque sabían que si hacían algo, entonces les iba mal. En Deuteronomio capítulo 28 está diciendo las bendiciones por obedecer y las maldiciones por desobedecer. Entonces, pues los hombres siempre, y nosotros hoy en día, están muy pendientes que si será que me está yendo mal es por un castigo de Dios, que esta pandemia es por un castigo de Dios, que esto... Pero ¿por qué dicen que es un castigo de Dios? ¿Por qué? No, es que, o por otro lado, no, es que esto lo mandó Dios para que nosotros lo busquemos a Él. No, mire, desde que nosotros fuimos creados en Hechos capítulo 17-24 dice que todo el linaje de los hombres les hizo sobre una sola sangre, y les puso el término del tiempo de vivir en este mundo y los límites de su habitación para que lo busquen a Él. No es que sea el tiempo de buscarlo, es que desde que el niño o la niña nace, debe desde ahí comenzar a buscarlo, y los padres tienen que ayudar a encontrar a Dios. Si se muere sin conocerlo, aunque sea palpando, pues se pierde. No es que sea el tiempo. Entonces tan pronto pase la pandemia, entonces ya lo buscamos y otra vez a la pachanga y otra vez como si nada. No. Es una oportunidad de pronto para que la gente, por este temor que tiene a morir, entonces vaya y busque en la Biblia a ver de pronto si yo puedo ser perdonado por Él antes de morir. De hecho hay mucha gente que al morir dice: Señor, perdóname, oh Dios mío, perdóname, van y confiesan los pecados porque están en la última, y dicen perdóname, pero no reciben la gracia. ¿Por qué? Porque la ley es algo que también se puede perdonar. Miren, ahorita vamos a Mateo capítulo 18, sí. Jesús es el que tiene la potestad para perdonar. De hecho, cuando vino este hombre que estaba enfermo, estaba tullido, lo bajaron por el techo rompiéndola para que entrara, y Jesús le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados, toma tu lecho y levanta. Entonces la gente quedó sorprendida y dijo: pero ¿quién es este que perdona pecados? Solamente Dios puede perdonar pecados. Entonces dijo: pero ¿qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu lecho y anda? Pues es que las dos cosas son difíciles, ¿sí? Porque no todo el hombre, mire, no los hombres no tienen casi poder para perdonar. Es que los hombres no tienen poder del perdón. Es muy difícil que los hombres perdonen, es una cosa increíble. Mire, cuando yo recibí la gracia, a algunas personas a las que yo cometí un error, yo les decía: ay, perdóneme, y me decía alguien: no, pero ¿por qué tiene que pedirle perdón? ¿Acaso qué? No se rebaje, no sea tonto, ¿usted por qué tiene que pedirle perdón? ¡Que chupe! Entonces, no, yo aprendí a pedir perdón. ¿Pero por qué aprendí a pedir perdón? Porque mi corazón cambió. No porque yo había leído esto, sino porque ya había nacido de nuevo. Entonces todos los que tenemos ese corazón que el Señor nos ha arrimado, nos ha perdonado, y Él nos ha limpiado y ha quitado de nosotros toda esa carga de pecado, nos convertimos como niños que sabemos que podemos ir a... Ustedes han visto a los niños que a los niños es fácil pedir perdón, ¿sí o no? Usted le dice a un niño: dígale que pida perdón, me perdona. Yo, mire, si una cosa, mis hijas son testigos, que les enseñé después de que conocí la verdad y recibí la gracia, enseñé a pedir perdón. Vaya, pídale perdón a su mamá, vaya, pídale perdón, pida perdón. Y la otra persona también tiene que decir: sí, te perdono y gracias. ¿Por qué? Porque si no perdona, entonces la persona no es libre. Cuando alguien le comete algo, es lo que vamos a leer, debe perdonar, porque solamente es una maldad. Yo no tengo la potestad para perdonar la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque ese Señor dijo que todos los pecados y blasfemias que hagan contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Pues yo, ¿cómo voy a perdonar yo eso? Háganme un favor. Yo no puedo. Pero sí las personas que tienen un corazón como niño y entonces van y piden perdón. No, yo no lo perdono, eso es imperdonable. Yo perdono, pero no olvido. Entonces, ¿qué dijo él? Si no perdona de corazón. Vamos a leerlo.
Capítulo 18 está hablando de ese tipo de niños que fueron perdonados por Él y que es mejor no hacerlos caer, porque si le hace caer, si lo hace tropezar por falta de ese perdón y lo hace alejar, entonces mejor fuera que se pusiera una piedra de molino y se lanzara al mar, porque Dios no lo quiere ver, ¿sí? Entonces, luego le dijo en el versículo, ya en el versículo 10 dijo, habló de la oveja perdida. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Es decir, los ángeles sean dados a los que son herederos de la salvación, así dice Hebreos capítulo 1, ¿sí? ¿Qué son los ángeles? Son espíritus ministradores enviados al servicio de los que heredan la salvación. Una persona que recibe la gracia y que recibe la salvación, pero otra persona que viene y comete un pecado y no le perdona, entonces es hacerle poner un tropiezo. Eso es digamos que un incrédulo, bueno, un incrédulo, pero un creyente está hablando es de los creyentes. Y dice, ¿por qué se lo voy a demostrar? O yo no, la Biblia o el Señor, espero que el Señor les hable y se den cuenta que esto es verdad. Dice, 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Es decir, a los pecadores que se arrepienten, Él los salva. ¿Qué se necesita para el perdón? El arrepentimiento. Es que el arrepentimiento que les hablaba la semana pasada no es el arrepentimiento que cuando tiene la necesidad, hay personas, voy a dar un ejemplo. ¿Cómo que les doy un ejemplo yo? De pronto llegaron tarde a un examen, ¿sí? Digamos un estudiante que fue a un examen y le cerraron la puerta, ¿no? Entonces le cierran la puerta y dice, ya no puede presentar el examen, lo perdió. Ay, no, por favor, no, deme otra oportunidad. Bueno, está bien, le da la oportunidad. Pero entonces cuando entra, se burla y no lo hace, entonces ¿para qué esa oportunidad? O digamos un ladrón. Cogen a un ladrón y después de que cogen al ladrón, entonces, ay no, perdóname, yo tenía ganas, es que tenía hambre, y yo no quería robar. O al que mató, o sea, lo malo que iba a hacer, lo malo que hizo, no, digámoslo así, que le pide el favor que le perdone eso. Pero a la vuelta, vuelve y roba, o sea que no se arrepintió, solamente se burló. Y las personas que se burlan, pues obviamente es difícil perdonar a esa persona que pasa eso. Sin embargo, el Señor dijo esto. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 por los montes y va y busca a la que se había perdido? ¿Se había descarriado? A la que se había descarriado, ¿sí? Es que una oveja perdida, mire, escuche bien, una oveja perdida puede ser la líder de todas las ovejas, la que tiene la campana. Si se pierde la de la campana, hace extraviar a todas. Y una persona que no es perdonada, una persona que ha sido condenada en la iglesia y que ha llevado mucha gente a la iglesia, lo que hace es que se lleve todo el resto de la gente. Hay muchas iglesias que son desocupadas porque los pastores siempre los están juzgando, los están condenando, los están haciendo sentir como que usted no sirve para nada, usted es bueno, no hablemos. Pero hacen que las ovejas del Señor, que recibieron la gracia, que venían como unos niños a servir al Señor, a pedirle perdón, y ellos abusan de esto, pues hombre, mire, usted hace tropezar a uno de estos niños y mejor que no haya ni nacido, porque si usted lo ve el Señor, es mejor que se cuelgue una piedra de molino y se lance ya. 13. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se han descarriado. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeñitos. O sea, mire, en verdad yo llevo 20 años en mi vida cristiana y he pasado en varias iglesias, no de iglesia en iglesia, porque estuve en Bogotá, me tocó estar en una iglesia, cuando llegué a Bucaramanga estuve en otra, y estando acá pues entonces conocí un poquito mejor. Entonces ya cuando me vine me echaron porque ya me dijeron que me fuera porque comencé a decirle al pastor que eso que estaba diciendo no era bíblico y que cómo iba a enseñar así, que el Espíritu Santo no se recibía soplando sobre un micrófono y que el Espíritu Santo no era así, que Jesús no, la doctrina estaba tan mal que yo no, pues yo me voy de acá. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Señor, si tú me concedes levantar la iglesia, yo lo hago, levanto tu iglesia. Pero esas eran personas que cuando yo llegaba, todo el mundo salía como si les debiera. ¿Y cómo así que ustedes ven aquí que al cura sí le dan y a mí? Mucho, la gente llegaba y me decían, ay no, Danilo, pero es que imagínense ese señor, este pastor nos tiene así, nos trata tan mal. Los daba duro, les daba como se dice palo. Entonces yo lo reconvino, le dije así como Pablo le dijo a Pedro, dijo usted que eso que está haciendo usted no lo debe hacer. Ay, ¿quién dijo miedo? Bueno,
Es que la voluntad del Padre es que todos estos que quieren servir al Señor como niños y que están pidiendo perdón y en verdad ruegan y suplican, pero son maltratados en las iglesias y son puestos como exhibición, como grandes pecadores, y entonces ellos lloran y sufren porque son pecadores, los tienen bajo condenación, terminan perdiéndose. Pero si el Señor, si oramos para que el Señor nos traiga a la iglesia a esos que están siendo heridos, que están siendo descuidados, que se han descarriado, yo oro al Señor, Señor, tráigame a todos esos, envíeme los que le han partido las piernas en otra iglesia, yo aquí las sano, yo aquí las vendo. A los que están muertos de hambre, los que tienen, tráigamelos, Señor, yo las alimento. Si tú me concedes que vienen con hambre, tráelas, yo lo hago. ¿Por qué? Porque yo sé que hay muchos que están rodeando, que están volando, que están perdidos, que no conocen verdaderamente la gracia, porque otros no saben usar la ley y porque otros usan la ley como libertinaje. Son dos corrientes, son dos cosas que son muy difíciles de ver. Entonces, el Señor luego dijo en el versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú a solos, y si te oye, has ganado a tu hermano. ¿Sabe qué hacen muchos pastores? Solos, públicamente lo exhiben ante la iglesia. Es que la hermana, es que, y todo el mundo sabe, o el pastor hablando como en, no, a eso se lo está diciendo por fulano, pero aquí está diciendo cómo el Señor dijo. Es que no lo digo yo, el Señor dijo, no yo. Jesús, el Cristo, el Señor, dijo, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿No le parece que es sabio del Señor? Es que él es principio de la sabiduría. Mas si no te oyere, toma contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces ahí sí llame como los que son más espirituales, los que tienen mejor entendimiento de la ley, de la verdad, y diga, mire, yo a este señor le estoy diciendo esto, pero no me quiero obedecer, yo los pongo a ustedes como testigos y también el Señor. Entonces eso le pasó también a Pablo. Dijo, si no los oyere a ellos, dilo ahí sí a la iglesia, o sea, para que se avergüence, ¿sí? Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esos fueron los pasos que yo aprendí del Señor. Eso fue lo que Pablo hizo con la iglesia de Corinto. Y eso es lo que yo he hecho. Pero hay gente que no obedece a esta palabra y los ultrajan, los matan, en verdad les dan, los matan de hambre y los matan de acusación y se los entregan a manos, pues, en vez de reconvenirlo. Yo entiendo que toda desobediencia hay que decir, o sea, hay que llamarlo, oiga, mano, eso que se está haciendo está mal, no haga eso, mire que pero usted verá, yo no sé, yo le estoy diciendo porque usted puede estar destruyendo la iglesia. Es que esto que usted está haciendo, esto es malo porque la iglesia va a pensar que es que yo estoy aquí permitiendo que roben, que maten, que adulteren, y eso no conviene a la iglesia, eso no conviene al evangelio, ¿cierto? Vamos a pasar rápidamente hasta el 20. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro diciendo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra ti? ¿Está diciendo de contra ti? ¿Usted tiene la Biblia? No, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Contra mí, dijo él, contra mí. ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 70 veces 7. O sea, siempre. Todo lo que haga contra usted, perdónele, porque el Hijo del Hombre fue puesto para eso. Hay personas que son carnales, hay personas que son más espirituales. Las espirituales ayudamos a los carnales en la iglesia. Cuando son demasiado y van a destruir la iglesia, entonces ya primero llama a uno, luego llama a 2, y luego si no, entonces dígaselo a la iglesia. Y si la iglesia no, oiga, pero usted entra, todo el mundo usted, pero mire que está destruyendo la iglesia. Si no, entonces ustedes piensen, esta persona es un incrédulo. Tenlo por gentil y publicano, esto es un incrédulo. Porque una persona que sigue después de que se le reconviene y no cambia, es que está viendo como un incrédulo. ¿Sí o no? Pero está diciendo. Entonces dio un ejemplo. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. O sea, eso va a pasar. ¿Se acuerda que les dije que la Biblia habla más de lo que él va a hacer cuando venga por segunda vez? Bien. Y comenzando a hacer cuentas, fue presentado uno que le debía 10 talentos a este. Como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, o sea, el que tenía corazón como niño, ¿sí? Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijo? Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó toda la deuda. Pues
Pues imagínate, pues es mi esposa, mis hijos, por favor, perdóname, yo te lo pago todo. Pero saliendo, entonces el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y lo perdonó, ¿sí? Él fue perdonado por toda la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía solamente 100. Imagínate, el primero dijo, a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, ¿sí? A uno le debía 10,000, le debía 10,000 talentos. Este fue perdonado de los 10,000, pero este encontró a uno que le debía solamente 100, y no talentos, denarios, o sea, mucho más, como decir algo, usted le debía 10 millones y el otro le debía solamente 1,000 pesos, ¿sí? Pero saliendo aquel siervo halló a su consiervo que le debía 1,000 pesos, y haciéndose él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debe, págame. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, escuche, estos son los que ven el rostro de Dios. Sí, dijo que sus ángeles ven siempre el rostro de Dios, porque lo tiene ahí. Entonces, ¿voy dónde? En 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo que yo te lo pagaré todo. Las mismas palabras que él usó con el Señor, que cuando él venga, él es el que tiene potestad para perdonar y no perdonar. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Más él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. O sea, es que no perdonar es dejarlo encarcelado. Cuando una persona no tiene el poder de perdonar, lo deja con el dolor de que no me perdona. Y el evangelio está basado en que arrepiéntase. Si usted se arrepiente, él lo perdona. Sí, es que antes no había arrepentimiento, ya les dije, no había arrepentimiento. ¿Por qué? Porque todavía no había sangre, todavía no había perdón en el cielo. O sea, ya Jesús está en el cielo, ya él subió por su propia sangre, está sentado a la diestra del poder de Dios, orando por nosotros y perdonándonos toda la deuda. Ahora, si él me perdonó toda mí la deuda para que yo entre al reino de los cielos, si viene otro y me dé solamente un poquito y yo lo aprieto y lo mantengo allá acosado para... Mas él no quiso y se fue y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron al Señor todo lo que había pasado. Por eso la oración es tan importante, ¿no?, de los otros hermanos. Entonces llamándole su Señor, le dijo, siervo malvado. Entonces, ¿qué es malvado? Él va a decir, yo no, él va a decir, usted es una persona mala o malvada. ¿Por qué? Toda aquella deuda te perdoné, porque tú me rogaste. Ay, pero dígale a usted a un pastor que hizo alguna cosa y que malvado. Eso se salen de los chiros. Oye, ustedes son malvados. ¿Acaso no? ¿Cuándo? Dijo el Señor, ustedes están, llámenlo malvado. Crujirá los dientes ante un pecado que cometió otro, en vez de decir, te perdono, no, tranquilo, no, pues hermano, pues malvado. No, él dijo, el Señor dirá, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. A ese pastor también le perdonó todo, ¿usted por qué no le perdona? A esa otra persona también le perdonó, ¿usted por qué no le perdona? Te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Mire lo que dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Yo no tengo el poder para perdonar las ofensas de otros. Y venga que voy a perdonar los pecados de todo el mundo. No, yo perdono es al que a mí me hizo daño. Si yo sé que alguien tiene algo conmigo, pero yo no puedo perdonar. ¿Qué tal que mi esposa se enoje contra la hija, o contra la mamá, o contra la hermana? Venga los dos y los perdono. No, así no funciona. Si peca contra ti, si él hizo, no diga que usted no le diga malvado y no lo tenga ahí, que usted no le perdono. Sencillamente perdónenlo porque usted también fue perdonado. Porque si usted no perdona de todo corazón, tampoco va a ser perdonado. ¿Qué es perdonar de todo corazón? Bien, resulta que la ley siempre trae miedo. Y como las personas quedan con miedo, entonces siempre piensan que se van a condenar y se pueden perder como la oveja que se pierde, ¿no? Y muchas personas cuando llegan a las iglesias al no encontrar... ¿Me regalas una...?
Muchas personas cuando llegan a la iglesia obviamente llegan pues con muchas cargas, con muchos problemas, y uno trata de ayudarles, pidiéndoles, haciendo, pero llegan otros y no. ¿Por qué? Porque la ley es la ley temible, es la ley que produce miedo y que conduce a la muerte. Entonces, cuando una persona está siendo acusada por la ley, el diablo es el que lo ayuda, el diablo quiere matarlo, porque él vino fue para matar, para hurtar y para destruir. La ley, si uno la usa legítimamente, está bien, pero la ley no fue usada para el justo. Con el justo, ¿qué hacemos? Con el justo lo llamamos como el Señor nos enseñó, llámelo y hable con él. Y si no le hace caso, entonces pues llame a 2 testigos para decirle que usted le ha dicho que cambie, pero no ha cambiado. Y por último, si no hace caso, dígaselo a la iglesia. Pero si ni siquiera la iglesia lo hace, entonces, pero obviamente la iglesia no va a perder nada la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque nosotros ya entendimos que el Señor no perdona la blasfemia. Quien, me ha dicho, será reo en esta vida y en la otra. No tendrá perdón ni en esta vida ni en la otra. O sea, no esperen que haya un sacrificio de la sangre de Jesucristo porque el blasfema por el Espíritu Santo, esa es otra clase. Estoy hablando es de perdonar las ofensas que se hacen sobre la ley, porque eso produce miedo, ¿sí? Hay personas que uno les está hablando y solamente están hablando mal de los demás, están hablando, pero es que me hizo, pero tranquilo, mire, tranquilo, perdone, aprenda a perdonar, sea grande, tenga el poder de perdonar. ¿Qué es lo que no tiene una persona? ¿Qué es lo que no tiene una persona? No tiene poder. ¿Cuál es el poder? El poder que viene de Dios es el amor. Si nosotros no recibimos la gracia, como acabo de decir, todo esto te perdoné, ¿tú por qué no lo has perdonado? Quiere decir que cuando yo recibí el perdón de Dios, recibí fue la gracia. Yo debería estar lleno de gratitud y de amor por mi Señor que me perdonó el que yo me perdiera, que yo me fuera para el infierno. Pero ¿cómo no voy yo a perdonarle una ofensa? Perdóneme, como dicen en México, una pinche ofensa a una persona que porque me miró mal, que porque hizo algo, y eso, o sea, hay conflicto en la iglesia, un montón de vainas de carnales que no son capaces. Bueno, no, sí, no, antes siempre el Señor dijo, esté agradecido siempre con todo, ¿sí? Yo perdono todo. Miren, verdad, yo soy una persona que perdono muy fácilmente. De hecho, pues yo esta mañana en mi devocional, en mi reflexión, yo les decía, yo nací para eso. Después de que nací de nuevo, yo nací y le dije al Señor, yo soy tu siervo, y a mí me sirven, me dan duro y toda la cuestión, y yo he llorado y todo, pero trato de no cambiar mi actitud, de seguirle predicando y seguirle amando con el amor de Cristo. Yo no amo con el amor de este mundo, porque es que el amor de este mundo trae un consuelo que es mentiroso, el lamberico, y es puro salamero, y no dice verdad. O sea, tranquilo, Dios te ama, eso no. Uno ama con el amor perfecto, con el poder de perdonar. Que puede ir a la iglesia, y ustedes, muchos de ustedes que de pronto fueron a la iglesia y se fueron por una cosa y la otra, ustedes pueden ser testigos de esto, que no estoy mintiendo. Se fueron, yo no los busqué, porque yo entiendo que ustedes ya nacieron de nuevo, y así como el hijo pródigo vuelve a buscar al Padre o vuelve a buscar a Dios, pues vienen a la iglesia donde Dios les ha hablado. Pero yo he tenido que corregir algunas cosas en la iglesia, o no hago cosas de acuerdo a los sentimientos de los hombres, sino según la palabra me dicta y según lo que el Señor me dice, yo hago. Yo prefiero perder, entre comillas, a una persona que no, ¿cómo le dijera yo? A una persona que no quiere obedecer a la palabra, pero quiere torcerme y quiere hacerme y manipularme para que haga lo que ella quiere o él quiera. Yo no lo hago, porque yo no quiero perder mi relación con el Señor. Yo prefiero ser fiel al Señor, así se caiga otra persona. Porque yo no estoy en la iglesia para atrapar gente, no quiero que se sienta en una cárcel. A libertad fuimos llamados, para acercarnos a Dios con toda libertad. En la iglesia se pueden acercar todos y pedirle perdón a Él y acercarse a Él. Yo solamente soy un mediador y un servidor de ustedes, y un servidor en la iglesia que les permite que a través del culto ustedes puedan acercarse a nuestro Señor que nos dio la vida. Pero hay personas que no tienen ese poder para perdonar, porque están bajo la ley. Como están bajo la ley, no han recibido el poder para perdonar. Es que esto no se podía hacer. Mire, imagínate, yo una vez, alguna persona que leía la Biblia, pero ni siquiera había recibido la gracia, me dijo, oiga, pero es que ¿cómo le parece a usted que es que la Biblia dice? A ver, yo me reí porque pues sí, así dice, ¿qué más hacemos? Ay, ¿dónde es que está? Aquí en Mateo, donde dice que si te pega una mejilla, ve con el 2, el amor a los enemigos. Aquí está. Versículo 38. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra, ¿sí?
Y al que te quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. O dices que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol, su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también eso lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también esto los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es que el perfecto amor, el amor que dice Romanos, el amor que dice Romanos 5, Romanos capítulo 5, ya casi. Capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, que es todo ese montón de cosas difíciles, ¿no? Sabiendo que la tribulación, tranquila, la tribulación produce paciencia, ¿sí? Y la paciencia es como una prueba, y la prueba produce la esperanza. Ese es un, ¿cómo dijera yo? Ese es un proceso del que está siendo justificado o transformado por la fe. Pero no solamente por la fe, sino por esto. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es que si la persona no recibe el Espíritu Santo, aunque muchas personas han recibido la gracia, aunque muchas personas han sido perdonadas y saben que el Señor los perdonó, pero quedan bajo la ley, como viven bajo la ley, no pueden recibir el Espíritu Santo. O si reciben el Espíritu Santo, son carnales. Entonces juzgan a los demás y no tienen poder para perdonar. Porque el poder de perdonar está en el amor de Dios perfecto. Entonces, porque si nosotros no somos perfectos, si el amor no es perfecto, obviamente por eso no puede perdonar. Perdona, pero no olvida. Es bueno perdonar. Es muy bueno perdonar por él y por mí. Porque si yo perdono, estoy siendo perfeccionado. ¿Sí? Seré como el Padre nuestro. Que él dijo, porque si perdonas a los demás, pues vuestro Padre también los perdonará a ustedes. Pero si no los perdona, vuestro Padre tampoco los perdona. ¿Por qué? Hasta que usted no sea perfecto. Va a estar usted también encarcelado hasta que no se perfeccione. Y no podrá salir de ahí. Hay personas que no superan esa crisis. Esto de aquí, esto no lo superan. No, llegan acá, conocen el amor de Cristo, conocen la gracia, pero no son capaces de avanzar. No avanzan, no siguen, no caminan, no continúan su vida. Es difícil. Yo sé que a mí también me da una soberbia que, como dice una amiga, déjame decirte, ¿sí? No, a mí también me saca la piedra, ¿sí? Hay muchas cosas que me saca la piedra, pero una cosa es que a mí me saque la piedra y otra cosa es que yo no tenga el poder para perdonar. Nosotros a veces también decimos muchas cosas, no, sí, y luego, ay, Señor, perdóname. Y entonces ahí es cuando decimos, gracias a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque el mal que no quiero, ese hago, y el bien que quiero hacer, ese no hago, ¿sí? Entonces Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque eso es algo que está dentro de nosotros, es una naturaleza que está por dentro, que cada día la hacemos morir clavándola con Cristo en la cruz. Ese es el proceso de santificación. Por eso el Señor dijo, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que pegue contra mí? 70 veces 7, 70 no, hasta 70 veces 7, para siempre, perdónelo. Si usted tiene un amor perfecto, perdónelo. Estamos hablando de la maldad, ¿sí? Y estamos hablando de la ley, de las cosas carnales, ¿sí? De las cosas espirituales. Hay pecado espiritual, eso es otro cuento. Eso, vengo ya, no sé cuántas prédicas van ya de la ley, pero este primer día de la semana
Fue la última prédica del 9º mandamiento de no levantar falso testimonio. Pero de ahí para allá ya prediqué todo esto viéndolo con los ojos espirituales, con los ojos de la verdad. La próxima prédica, este próximo día, el Señor es: no codiciarás. Espiritualmente hablando, porque yo también puedo decirle: no codicias. Oiga, usted cómo se le fue a quitarla. Ay, pero usted cómo le fue a codiciar. Pero ¿para qué se pone a codiciar? Por usted a codiciar lo de los demás, le va a pasar lo que dice Santiago, ¿sí? Pero eso no es de hoy. Es que si me da cuerda, aquí me quedan las 6 de la tarde y me da pena con ustedes tenerlos sentados ahí tanto tiempo. Lo más importante es esto. No me quedé hasta la mitad, pero hay personas que siendo libres de la ley, como comenzamos, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, como hay unos carnales, hay unos que son demasiado acá, ¿sí? Hay unos que dicen que están acá, pero son demasiado viviendo por estos deseos, ¿sí? Por los deseos de la carne. Entonces usan la libertad como libertinaje. Mire lo que dice Judas. Judas, escuchen muy bien, y Pedro también lo dice, pero Judas es más rápido. Dice, Judas, versículo 3, porque es un solo capítulo, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan al único y soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Convierten en libertinaje la gracia. No, como estoy bajo la gracia, entonces, vivamos, no se preocupe, tranquilo, que yo ya dije que soy pecador y ya. Entonces hacen todo lo de la carne porque viven bajo la gracia. Convierten. Hay que tener mucho cuidado con las personas que les enseñan a ustedes que tranquilo, usted ya confesó que es pecado. No se preocupe, usted está bajo la gracia. Gracia siempre gracia. Salvo siempre salvo. No, eso es falso. Mire, Romanos le está diciendo a los creyentes, esto no es para los incrédulos. Porque vamos nuevamente a Romanos capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Sí. La ley de la fe me liberó de la ley del pecado y de la muerte. O sea, ya soy libre y a mí ya no me condena nadie con esta ley, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya estoy en Cristo Jesús. Si estoy en Cristo, pues ya no estoy en condenación, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero los que no andan conforme cuando vivían aquí en la carne, porque si vuelvo otra vez ahí conforme a la carne, morirá. Mire, es que yo no me estoy inventando eso. Porque lo que era imposible para la carne, por cuanto era débil en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley que se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas si vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Sí? Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto tiene dos cosas. Si usted quiere agradar a Dios por la ley, se vuelve enemigo de Dios. Pero si usted vive por los deseos de la carne,
entonces usted puede matar su propio espíritu, porque usted se aleja para vivir, no para su espíritu, sino para la carne. Entonces es cuando dice que cómo descuidar una salvación tan grande que Dios dio. Es que salvo no es que salvo siempre salvo. La Biblia dice serás salvo, serás salvo. Entonces no confundir esto de libertad con libertinaje, pero tampoco tener en condenación a las personas que le piden perdón, porque usted sabe que son carnales, que todavía están cometiendo cosas de la carne. Y con esto voy a terminar. 1 Corintios capítulo 5. Esto fue el señor, Pablo hizo caso a lo que el apóstol Pablo dijo, lo que el Señor dijo. Pablo el apóstol hizo caso a lo que el Señor dijo. Él hizo caso. Hay pastores que no hacen caso de esto. Pero dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún, 1 Corintios capítulo 5 versículo 1 estoy. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, o sea, ni entre los incrédulos. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, imagínense. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en Cristo, ya como de presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre del Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, y por el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Porque él sabe que es un pecado de la carne, que la persona tiene fe, está destruyendo la obra de Dios. Entonces reúnanse todos y entonces entréguelo para que le quite la vida, y al quitarle la vida a la carne, pues por lo menos se salve el espíritu, porque si no va a llegar a perder, hasta su espíritu se puede perder. Esa es una obra de misericordia que Pablo está teniendo. Pero obviamente, pues imagínense el pecado que estaba cometiendo, pues estaba haciendo unas vainas bárbaras. Dice: no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Si la levadura como sois, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Acuérdense lo que le dije, ya está el que perdona los pecados. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, o sea, no bajo la ley, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad, de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Eso es diferente. Es que una cosa es destruir la obra de Dios y uno patrocinar esa obra de Dios, que no solamente se complace con lo que hace, sino que también hace lo mismo. Entonces todo lo que nosotros hacemos es por el bien del evangelio, por el bien del avance de la palabra, por el bien de que más personas sean rescatadas, porque más personas encuentren la verdad, sean libres de la ley y reciban el poder de Dios, que es un amor perfecto. Sí, porque creo que es en Primera de Juan, capítulo 4. Dice, hablando de la ley, los que estaban bajo la ley, los que todavía tienen miedo, ¿no?, por la ley. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, ¿sí? Porque la ley exige que ame, ¿cierto? Ame a Dios y ame al prójimo. Es la exigencia de la ley. Pero como está exigiendo que ame y usted comete el pecado, entonces tiene miedo. Pero si usted ya perfeccionó, entonces, porque el amor perfecto echa fuera el temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. O sea, miedo, siempre va a tener miedo. De donde el que teme no ha sido aún perfeccionado. Es que solamente los que son perfeccionados por el poder del amor de Dios tienen poder de perdonar, y ven esto solamente como cosas de la carne. Los que son carnales hacen que la gente tenga miedo y no los perdonan, entonces la gente se puede perder.
Y un niño que apenas acaba de nacer de nuevo y recibe la gracia y resulta que cometió de pronto algún pecado y dice, no, usted ya se perdió. Entonces se pierde. Y entonces le dice, no, usted ya se condenó, y comienzan a juzgarlo. No, va, pídele perdón, usted cometió un pecado, no sé qué, usted ya se... Pero y esa persona llorando, y le dirá de pronto al Señor cuando vuelva, ¿no? Oiga, siervo malvado, yo a usted le perdoné todo, ¿usted por qué no fue capaz de perdonarlo? No, así no es. Así no es. Entonces, escuche muy bien. Voy a pintarlo con ojos azulitos o con ojos verdes. ¿Con qué ojos? Voy a pintarlo con ojos verdes acá. ¿Sí? Si usted mira... No, ojos negros. Si usted mira con los ojos de la ley, ¿sí? Entonces siempre va a tener miedo. Pero si usted mira con ojos de amor, ¿cómo se pintarán los ojos de amor? ¿Como así más bonitos? Ah, sí, con ojos de amor son 2 corazones. Ahora se le casa a mí eso. A mi señora que sabe más de amor que yo. No por los emoticones, ¿cierto? Si ustedes mandan así, 2 ojitos. ¿Sí? Y con un besito y con otro también aquí. Si usted ve con esos ojos de haber recibido la gracia, pues hombre, es que el perfecto amor echa fuera el temor y entonces usted puede perdonar porque el amor de Dios está dentro de usted para tener el poder de perdonar. Si usted no ha recibido la gracia, yo entiendo que tiene miedo. Si ya recibió la gracia, entonces pida que el Señor lo selle con su amor para que usted tenga un amor perfecto, sea perfeccionado, para que si algún hermano peca contra usted no diga, no, pero ¿hasta cuándo tengo que perdonarlo? Entonces usted escuchará la voz del Señor que dice, hasta 70 veces 7, porque yo a usted también le perdoné todo lo que ha hecho. ¿Entendido? ¿Por qué creer en Jesús? Porque Él dijo, si usted no perdona, yo tampoco lo perdonaré en mi regreso. Es mejor creer lo que Él dijo. Es mejor obedecer. Es mejor obedecer. Hay pastores que no obedecen y cogen y cogen a la gente y la juzgan delante de todo el mundo. Falta que hay iglesias donde los sientan en una silla aparte. Hay iglesias donde no los bautizan ni les dan santa cena porque están dizque en pecado. Son niños y lo están haciendo tropezar. Mejor es que se pusiera una piedra de molino y se lanzara al agua que ver a uno cómo hacen extraviar a estos pobres niños con temor y con llanto que no pueden ni dormir, porque se la pasan en condenación en vez de después de haberlo bautizado. Ninguna, mire, dijo, usted tiene que enseñarle a las personas a que le predica, enséñeles bien. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Ya está en Cristo, no hay ninguna condenación. Pero lo que usted haga acá es vivir para su espíritu y hacer para que lo que usted hace no haga blasfemar el nombre del Señor. No destruya la iglesia, porque yo sé que de pronto usted está teniendo una vida y una conducta que solamente el Señor le puede ayudar, dejando todo lo pasado y crucificando el pasado, porque eso es lo que dice Romanos capítulo, si ve que se alargó un poquito, Romanos capítulo 6. Seis, 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues, o sea, no gobierne el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Siempre que yo estoy rindiendo el culto, lo primero que digo, Señor, estamos rindiendo el culto, todos los que hemos tenido, los que estamos vivos entre los muertos. Los vivos somos los que estamos haciendo morir todos los deseos de la carne para no destruir la iglesia. Que el Señor nos dé su gracia, que tenga de nosotros misericordia y que tenga paz para su espíritu. Así que por favor, esto véalo muchas veces, estúdielo, ore mucho para que sea el Señor, no lo deje en la cabeza, ore para que eso baje a su espíritu, para que eso penetre hasta su espíritu, para que usted sea libre de la ley del pecado y de la gracia, y para que si el Señor le concede el poder del Espíritu Santo, el perdonar a los demás, entonces usted también va a perdonar de todo corazón. ¿Sí? Ok, muy bien, por eso creemos en el Señor Jesús, así como Él nos perdonó, nosotros perdonamos a los demás. Así podemos orar, Padre nuestro, bien, hasta el terminar. Oremos, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.